En este video vamos a aprender a crear lo que son bases de datos con SQLite. Para este ejemplo vamos a trabajar con dos tablas. En la primera es alumno, en la cual tenemos todos los datos relacionados a un alumno, su código, su nombre, su código de carrera. La segunda es el de carrera, donde tenemos el código de carrera y el nombre de la carrera. La relación entre ambas tablas es de 1 a mucho. Siguiendo esta estructura, nosotros creamos ya un proyecto en lo que es Android Studio y aquí vamos a empezar a crear los archivos necesarios para trabajar con SQLite. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase. Esta clase la vamos a llamar alumnos. Me va a servir a mí para dar la pauta de la estructura de mi tabla alumnos. Y con esto yo ya voy a tener un objeto con el cual yo voy a ir poniendo todas las propiedades. Entonces, recuerden que esta tabla tenía un ID. En este caso, el diagrama dice que es entero, así que le vamos a poner int. Luego vamos a crear el nombre, el cual es string. Y finalmente vamos a poner el código de carrera, que sería ID carrera, que según el esquema que presentábamos al inicio también es del tipo entero. Ya con esta estructura yo ya estoy lista para poder utilizar este objeto para no estarme complicando cuál es la estructura que tiene el objeto alumno, sino que aquí yo ya la defino y con eso puedo seguir. El otro archivo que crearemos, que igual va a ser de tipo clase Kotlin, se va a llamar registro database helper, que lo que me va a ayudar es hacer las conexiones y la estructura de mi base de datos. En este caso, le vamos a dar aquí y vamos a empezar a configurarlo. Recuerden que este archivo, como les repito, es el que me va a ayudar a mí a crear las interacciones de todo lo que es el sistema y la base de datos. Aquí voy a crear las funciones de inserciones, eliminaciones, actualizaciones, creaciones de tablas, llaves primarias, llaves foráneas. Todo eso lo vamos a incluir aquí en el archivo helper. Y para iniciar esto tenemos que crear un método donde vamos a instanciar todos esos elementos que yo voy a utilizar a lo largo de la clase, pero no lo voy a tener que estar instanciando para poder utilizarlo, sino que yo media vez lo declaro dentro de este método, los voy a ir llamando y así él va a ir tomando los valores que aquí le voy asignando. Para las clases helper utilizamos el companion option. Este ya es un método predefinido, ustedes lo ponen y él automáticamente se va a crear. Y aquí vamos a crear las siguientes variables. La primera que va a ser es todo lo que tiene que estar con la información de la base de datos. Por ejemplo, aquí vamos a poner la versión de la base de datos, que va a ser la 1, y vamos a poner el nombre de la base de datos con esta variable que es database. En este caso, mi base de datos se va a llamar registro DB. Luego nosotros también podemos poner todas las estructuras de las tablas. Vamos a empezar con la tabla de carreras. Entonces venimos aquí y vamos a declarar también variables para asignarlas. La primera va a ser table carrera, que es el nombre de la tabla, que se va a llamar carreras. Va a tener esta tabla una columna ID, va a tener una columna nombre y aquí le estoy definiendo cuáles van a ser esos valores que va a tener esta tablita. Como son dos tablas, entonces significa que tengo que hacer también la de los alumnos y aquí la tenemos. Tabla alumno, se va a llamar alumno, se va a llamar alumno ID una columna, nombre la otra columna y lo que es el ID de la carrera. Ya media vez he creado todas estas constantes que voy a utilizar, puedo venir y vamos a modificar la parte de lo que es nuestra clase, la vamos a volver de tipo contexto para que nosotros vamos a decir que vamos a crear este contexto
constructor del database helper y así nosotros vamos a aceptar parámetros y estos parámetros van a ser referencias globales que vamos a utilizar para acceder a los recursos de, en este caso, en nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer esto y simplemente vamos a poner los paréntesis y dentro de la paréntesis vamos a decir que vamos a crear un contexto. Este contexto, como les digo, es el que nos va a ayudar a hacer todos esos parámetros con los cuales yo voy a estar comunicándome con la base de datos. Y ahora, además de esto, le vamos a agregar el SQLite Open Helper, que es una línea de comandos que llama a un constructor de la clase de base SQLite. Y aquí nosotros vamos a pasarle los siguientes parámetros. Aquí lo vamos a poner Open Helper y esto lleva parámetros. El primer parámetro es el contexto, así que aquí nosotros le vamos a poner contexto. Ahí está. El segundo parámetro es el nombre de la base de datos con la cual nosotros vamos a trabajar. Como ya tenemos ahí arriba el nombre de la base de datos, solo llamo al parámetro que crea ahí arriba, que bueno, aquí en la línea número 10, que es el database name. Luego, el siguiente elemento que vamos a pasar es el parámetro del cursor factory, pero en este caso lo vamos a dejar nulo y así lo vamos a dejar que vamos a utilizar valores predeterminados. No le vamos a asignar un tipo de valor específico, sino que lo vamos a dejar nulo. El otro parámetro que nos solicita es el de la versión de la base de datos, que en este caso nosotros tenemos que decir cuál va a ser ese número de la versión de la base que nosotros estamos utilizando, que eso también nosotros lo declaramos aquí abajito, es la línea número 9. Entonces aquí simplemente utilizamos database versión. Ya con esto nosotros ya tenemos todo lo necesario, ya tenemos todos los métodos y propiedades que necesitamos para estar trabajando con SQLite. Ahora, van a ver que aquí se genera como una tipo de advertencia y es porque tenemos que crear lo que son los miembros. En este caso, tenemos que crear el onCreate y el onUpgrade. El onCreate es la parte donde yo voy a hacer la base de datos, voy a crear las tablas. Y el onUpgrade va a ser esa parte que me va a ayudar a hacer las actualizaciones dentro de mi base de datos. En este video vamos a trabajar con el onCreate porque necesitamos crear las tablas para que nosotros podamos hacer la base de datos. En este caso, como estoy viendo la relación de nuestro diagrama, volvamos un rato al diagrama, en el diagrama nosotros vemos que la tabla alumnos depende de datos de la tabla carrera. Entonces, la primera tabla que debemos crear va a ser la tabla carrera, porque si no, no voy a poder ingresar datos en alumnos. Por ejemplo, si no existen las carreras, ¿cómo voy a poder inscribir a los alumnos? Y con esa lógica es que vamos a iniciar la creación de las tablas aquí en Android. Entonces venimos aquí y la primera tabla que vamos a crear va a ser la de carreras. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, aquí en onCreate vamos a crear una variable. Se va a llamar create table carreras o el nombre que ustedes deseen ponerle. Mejor pongámoslo así para el create carreras -table igual y aquí vamos a poner la instrucción SQL. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir como si vamos a escribir un string y vamos a empezar. Para crear la tabla le vamos a decir create table. Y luego, ¿cuál va a ser el nombre de esa tabla? Ah, bueno, la constante que tenemos ahí arriba, que se llama table carrera. Luego, aquí abrimos nuevamente paréntesis y aquí podemos dar un espacio para llevarlo un poco más ordenado y le vamos a decir de que aquí vamos a poner los nombres de las columnas. En este caso, columna carrera tiene dos columnas. La primera es columna carrera ID, que este va a ser de tipo integer, que es entero, va a ser una llave primaria,
primary key. Recuerden que llave primaria significa que no se va a repetir este código, así que le vamos a poner que va a ser primary key y va a tener autoincremento, coma, y vamos a crear la segunda columna, que sería columna carrera nombre. Este es de tipo string, en este caso en SQL Line no existe string o varchar, sino que existe el tipo de dato text para lo que es cadenas de caracteres. Y este no puede ser nulo porque tiene que tener lo que es el dato. Y aquí terminamos nuestra instrucción. Aquí solo hemos creado la instrucción y para que esta instrucción se ejecute dentro de la base de datos, simplemente ponemos la variable db, que es la que tenemos aquí, punto ejecutar SQL. En este caso le decimos qué es lo que vamos a ejecutar, que es la instrucción que acabamos de crear, que es create carreras table. Muy bien, ahora si les aparece este pequeño punto en rojo es porque aquí les dice que como que es opcional, entonces le quitamos el signo de interrogación y se les quita eso que les aparecía en rojo. Y aquí ya tenemos nuestra primera tablita. Para la creación de la tabla alumnos es básicamente lo mismo, entonces aquí ponemos alumnos table. Lo estamos poniendo así para que no confundamos esto con las variables que hemos expuesto ahí arriba. Igual abrimos paréntesis, volvemos a crear los string y ponemos create table, el nombre de la tabla que sería table alumno. Y aquí ponemos lo que es el paréntesis para ir declarando las columnas que va a tener esta tablita. En este caso, para irlo haciendo más en orden, damos Enter y aquí ponemos column alumno ID. Este es del tipo integer, va a ser mi llave primaria, primary key, va a ser autoincrementable, coma. Y declaramos la otra que sería column alumno nombre, este de tipo text. Y aquí solamente le vamos a poner la restricción de que no tiene que ser nulo, siempre tiene que llevar un dato, coma, y vamos con la última columna, column alumno ID carrera. Esta va a ser de tipo entero porque el ID de la carrera en la tabla carrera es entero. Entonces aquí el código de alumno ID carrera tiene que ser entero también. Entonces aquí le ponemos integer y va a ser no null. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para que exista una relación, para que el alumno solo inscriba carreras que ya existen registradas previamente en el sistema, vamos a atarlo con una llave foránea, porque así solo si existe en la tabla carreras esa carrera, el alumno lo va a poder inscribir. Así que eso lo hacemos con una foreign key. Le ponemos foreign key, abrimos paréntesis y adentro de los paréntesis le ponemos la tablita o la columna, la cual vamos a hacer, que es column alumno ID carrera. Esta va a ser referencia a la tabla carrera, específicamente a la columna que se llama carrera ID. Y ya con esto nosotros ya estamos haciendo esa relación que estamos necesitando para que el alumno solo pueda inscribir esas carreras que están previamente registradas en el sistema. Y ahora simplemente para que se ejecute, db.execSQL y ponemos esto que acabamos de crear que se llama create alumnos table. Y ya con esto nosotros hemos creado la tabla, o por lo menos ya tenemos la parte lógica para crear las tablas. Aún no se ha creado. Ahorita solo hemos creado esto
que cuando nosotros lo llamemos en determinado momento, me va a crear la base de datos con la tablita sin datos. Eso significa que si yo deseo agregar datos, tengo que crear funciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer para crear o ingresar elementos a mi tabla carrera? Aquí le vamos a poner una función que se va a llamar agregar carrera. Aquí el único parámetro que voy a recibir va a ser el nombre, porque como se va a autogenerar el código, no necesito otros datos, solo le vamos a ingresar el nombre. Y en este caso le vamos a poner values igual a content values. Esto es para que nosotros le estamos creando una variable que va a tomar los valores que van a tener la estructura de lo que es mi tabla carreras. En este caso aquí solamente para agregarlo le vamos a decir values.put y aquí le decimos el nombre de la columna de la tabla a la cual voy a agregar el dato. En este caso le voy a decir column carrera y aquí le vamos a poner el parámetro que estamos recibiendo, que es el nombre. Ahora aquí ya solamente vamos a crear una variable tipo de b, porque en esta función, como ya la estoy creando, no está predefinida, así que la vamos a crear y vamos a decir que va a ser una variable de tipo escritura a base de datos. Luego solamente decimos db.insert para insertar los datos. Le decimos el nombre de la tabla. Recuerden de que voy a la tabla carrera. Y luego solo le voy a pasar los elementos. En este caso, si va a ser algún tipo de columna hat, en este caso no lo vamos a dejar nulo. Y pasamos los valores que acabamos de declarar, que es esto de aquí. Y así los enviamos ya a nuestra tablita. Y luego solo cerramos la conexión. Muy bien. Ahí ya tenemos para lo que es mi tabla carrera. Esta está sencilla porque solo está recibiendo un parámetro. ¿Qué sucede con las tablas que tienen más de un parámetro? Ahí necesitamos, igual de la misma forma, creamos una función que se va a llamar addAlumno. Y en este caso aquí sí voy a tener que recibir dos parámetros. El primer parámetro es el nombre y el segundo es el ID de la carrera. En este caso le vamos a poner nombre, que es del tipo string, y el ID carrera, que es de tipo entero. Muy bien. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Una variable de tipo valores, la cual va a tener valores de contenido. Aquí solamente le vamos a decir values.put y igual, nombre de la columna que vamos a agregar el dato, columna alumno nombre y vamos a agregarle el nombre. Luego vamos a agregar el otro parámetro. ¿A dónde va a ir ese parámetro? A la columna alumno carrera ID. ¿Y qué es lo que le estamos enviando aquí? El ID de la carrera. Si tuviéramos más datos que van para esta tablita, entonces igual lo seguimos agregando de esta misma forma. Igual creamos la variable de b, que va a ser de tipo escritura, y simplemente decimos db.insert el nombre de la tabla, que sería tabla alumnos, y luego ponemos el valor si va a tener algún tipo de hat, en este caso no, vamos a ponerle aquí los valores y cerramos la conexión a la base. Y ahí ya tenemos para agregar carrera y alumno. Entonces, ¿cómo podemos probar estas funciones? Ya aquí en la parte de la vista, ya adelanté aquí un poco, vamos a tener un ID, un edit text, que va a ser el que me va a capturar el nombre del alumno en este edit text. Luego voy a tener un spinner. El spinner
me va a servir para ir mostrando los nombres de las carreras. Recuerden de que aquí las personas ya solo van a poder inscribirse a las carreras ya predefinidas, así que no le voy a dar o no le voy a dar la opción al usuario que él ingrese el dato, sino que este ya va a estar predefinido desde la base. Luego el botón agregar para que se registre en la tabla y luego vamos a poner el test view donde voy a hacer una lista de alumnos registrados que los voy a mostrar dentro de list view. Si ven, son 5 elementos que tengo: una caja de texto, un spinner, un botón, un text view y un list view. Esto es lo que nosotros vamos a ver aquí. Vamos a la parte del diseño. Aquí está la cajita de texto, el edit text. Aquí es donde va a mostrar las carreras y aquí es donde voy a dar clic para agregar los alumnos. No pongo un botón de agregar carrera porque eso ya les voy a enseñar cómo registrarlo a la base sin necesidad de hacerlo con un botón. Y aquí van a ser cuando lo vamos a listar. Entonces aquí ya tengo los ID, edit text, spinner carrera, el botón, el text view y el text view alumnos. Ya con este diseño voy a venir al main activity y en el main activity voy a empezar a crear todos aquellos elementos para hacer el manejo y la presentación de datos desde mi base de datos SQLite a lo que es mi interfaz de usuario. Entonces, para ello voy a crear 2 variables. La primera se va a llamar, vamos a hacerla private, later init var, y se va a llamar db helper. Aquí está. Si ven, básicamente ella solita se auto crea. Vamos a crear la segunda, que es siempre private later init var. La primera es para el acceso a lo que es el código que acabamos de crear en registro database helper, y esta segunda es para que yo pueda traer los datos, que se me facilite traer datos. En este caso lo vamos a dejar así y este va a ser de tipo string. Todo lo que ya traiga de lo que es el helper lo voy a traer en un arreglo tipo string. Muy bien, y ya con esto voy a poder hacer lo que es la vista. Ahora, para tener el acceso a los controles de mi vista en lo que es el archivo XML, recuerden de que aquí hago lo de los accesos. Aquí solo vamos a importar las clases. De aquí voy a tener acceso al spinner, a lo que es la cajita de edición y al list view, que son los elementos con los cuales por el momento voy a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una función que se va a llamar llenar tabla carrera. Eso es lo que vamos a hacer. Así que aquí voy a venir, private fun, llenar tabla carreras. Este solo lo vamos a ejecutar una vez, porque si no va a llenarse nuestra tabla cada vez que nosotros ejecutemos la aplicación y no queremos eso. Muy bien, aquí voy a decirle que voy a tener nombre carreras, lo voy a hacer en una lista, por ejemplo esta, y aquí solo voy a ir poniendo los nombres. Por ejemplo, vamos a poner computación, arquitectura y psicología. Muy bien, aquí yo ya tengo para llevar los datos a mi tablita carreras. Hoy, ¿cómo lo voy a enviar? Bueno, voy a hacer un recorrido por medio de un for, el cual voy a recorrer todos los datos que tengo en la lista de nombres carrera, y aquí le vamos a poner nombres carreras. Muy bien, nombre carrera, en nombre carreras vamos a abrir las llaves y aquí solamente vamos a ocupar el DB helper, que es el que creamos ahí arriba, y vamos a llamar a la función que me sirve para agregar las carreras, que se llama add carrera, y esta solo necesita el nombre de la carrera. Aquí para que nos diga si funcionó, vamos a hacer un toast, un make it text, carrera
agregada. Muy bien, y aquí ya tenemos nuestra función para agregar la carrera. Muy bien, entonces aquí, si nosotros quisiéramos ejecutar esto, ya lo vamos a hacer, simplemente vamos a llamar dentro del main activity, en el onCreate, vamos a llamar la función. Bueno, pero antes de llamarlo tenemos que crear lo siguiente. Vamos a hacer el db helper igual a registro database helper this para pasarle los parámetros y que no tengamos problemas con la ejecución. Y aquí sí, ya solo llamamos a la función, que sería llenar tabla carreras. Muy bien, lo vamos a ejecutar. Y para poder ver si esto funciona, entonces venimos aquí a la parte de views y buscamos inspector. Muy bien, en la parte del inspector ya se va a mostrar lo que es nuestra base de datos. En este caso, ya lo tenemos creado. Como no estamos haciendo muchas inserciones, todavía no podemos modificarlas. Si ustedes recuerdan, en el helper, cuando nosotros creábamos la tabla, después veníamos y cerrábamos la conexión. Entonces, por eso, aquí está. Cuando insertamos una tabla, cerramos la conexión y por eso es que aquí aparece cerrado. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra inserción, en este caso desde el Main Activity voy a crear ya acciones y para ello, para hacerlo desde la interfaz gráfica, ya lo que es llenar tabla lo voy a comentariar porque ya inserté los datos, ya están dentro de nuestra base, entonces aquí ya no voy a necesitar agregar más elementos a lo que es mi tablita carrera, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer las variables para tener acceso a mi cajita de texto, al spinner y al list view. En este caso, más que todo, a lo que es la parte del edit text, donde voy a insertar el dato de la carrera. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a crear la función desde el botón cuando nosotros vayamos a llamar, por ejemplo aquí, cuando demos clic, val, btn, agregar alumno. Muy bien. ¿Se recuerdan la clase que creamos? Pues aquí la vamos a utilizar. Muy bien. Y aquí vamos a llamar a nuestro botón. Botón igual. View ID. R.id. btn agregar alumno. Muy bien, hoy sí, ya vamos a configurar. Cuando le demos clic, vamos a primero capturar el nombre. En este caso, nombre va a ser igual a lo que nosotros pongamos en el text nombre. Esto lo vamos a hacer texto y lo vamos a poner como string. En este caso, ID carrera va a venir de mi spinner, pero por el momento no he creado para que me traiga los datos, así que voy a quemar el dato, le voy a decir que va a ser 1. Como ya tiene datos la tabla, entonces no va a haber problema con eso. Porque aquí yo ya le estoy diciendo que es un valor. Va a ser un valor quemado por el momento, así que le vamos a poner en un 1. Luego vamos a decir db helper punto agregar alumno y aquí le decimos que va a ir nombre
y va a ir ID carrera. Y para verificar que esto funcione, al igual que el anterior, vamos a poner un toast, make it text, en el cual que nos diga alumno agregado. Toast.laneshore.show. Muy bien, y aquí ya estaríamos enviando el dato a la tabla. Por el momento solo va a enviar que todos los alumnos pertenecen a la carrera 1. Vamos a darle aquí el refresh. Ok, esto es por lo que genera la base de datos. Recuerden, para verificarlo aquí en inspección, en este caso vamos a agregar a Julio Molina. Y si vemos, todos los está agregando. Entonces, aquí ya hemos hecho el insertar datos desde lo que es código con la función llenar tabla y hemos hecho agregar datos capturando lo que es el dato desde la cajita de texto y ya pronto vamos a poner el spinner, pero en el spinner necesito hacer una consulta para poder agregar este dato. Y lo que vamos a hacer en el próximo video, continuación de este, son las consultas.